Bueno, recta final, ahora sí que sí. Ahora sí que llegamos a este especial que hacemos desde Onda Fuerteventura y Mírame Televisión. Hoy desde este balcón tan especial que nos comentaba su directora, Guacimara Cabrera, que tenemos unas vistas no solamente a las jirafas en este momento con muchísimo público, muchísimo visitante que están ahora mismo alimentando y haciéndose las correspondientes fotografías, imágenes que han dado la vuelta al mundo, sino también un barranco donde prácticamente nacía este proyecto. Un barranco pues que ahora mismo está perfectamente conservado. Vamos a hablar con una conservadora, precisamente para este proyecto y otros muchos que se están desarrollando en el parque, concretamente con los primates, con los leones marinos, con los mamíferos en general. Cora Piay Garona. García, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Además ya nos conocemos de otras veces en la radio. Hoy Exacto. vamos a hablar más desde el punto de vista de la conservación, para qué sirve este puesto dentro del Oasis Wildlife. Pero nos acompaña también el responsable, el supervisor de primates y de mamíferos, Eugenio Fernández Suárez. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, ustedes trabajan mano a mano, entiendo, ¿no? Entre pues la parte de conservar y la parte de supervisar y de ocuparse de la gestión de los primates. Empezamos por los primates, Eugenio, porque ha sido también uno de los animales más conocidos, ¿no? De una parte, de una etapa del parque. Ahora mismo están especializados en sabana y hay muchísimo más, ¿no? ¿Cómo está el censo de primates ahora mismo en el parque? Sí, yo creo que la particularidad de los primates en Oasis es que tenemos un censo bastante grande en proporción de animales que vienen de rescate y de tráfico ilegal. Nosotros ahora mismo tenemos unos 160 animales, entre primates, pequeños mamíferos, y obviamente tenemos instalaciones mixtas con varios tipos de aves, como pueden ser los flamencos, los emús. Pero es verdad que una buena parte, sobre todo la parte de animales que vienen de incautación, son primates, porque colaboramos con varios centros en este aspecto. ¿Qué pasa para que, antes nos lo preguntábamos, lo preguntaba Yule Muterga a otros compañeros del parque, ¿no? Decía, bueno, un animal que haya llegado en unas condiciones, un animal que no es doméstico, un primate no es un animal doméstico, y que haya llegado al parque y decían, bueno, incontables, ¿no? ¿De dónde llegan principalmente? Pues mira, este parque al final es muy antiguo, obviamente, y hubo unas décadas atrás que la tendencia de primates era muy típica, y más en sitios como Canarias, donde por ejemplo el paso de tráfico naval es muy frecuente. Entonces de hecho hay muchas especies propias de Senegal, de toda esa zona de la costa de África, como pueden ser los monos verdes, los monos patas, que llegaban a través de barco en España, y de hecho en los años 50, 60, 70 hay muchos registros de animales de este tipo que eran mascotas. Obviamente poco a poco eso ha ido desapareciendo. En los 80 y 90 ya era algo más anecdótico la llegada, pero obviamente son animales en general muy longevos. Estamos hablando de especies que, en el caso de animales como los chimpancés o como los capuchinos, pueden pasar los 30 años perfectamente, incluso en el caso de los grandes simios llegar a los 50. Por tanto, estamos hablando muchas veces de animales que fueron traídos hace muchos años y que aún a día de hoy hay gente que los tiene. Cada vez es más raro, pero la realidad es que a día de hoy, en el año 2021, se sigue traficando con primates, ya no tanto con especies neotropicales, con especies africanas. Muchas veces, por ejemplo, el propio macaco de Berbería, el macaco de Gibraltar, que es el que más cerca tenemos de la península, nosotros aquí muy cerca, en Marruecos, y por tanto lo que nos llegan son animales, ese resquicio de animales que son ilegales, ahora sí, porque son ilegales desde hace unos años su tenencia en España y en muchos países de Europa, llegan a través de tráfico ilegal y aparecen en muchas ocasiones pues en una consulta al veterinario rara y cosas así. Obviamente esos animales se incautan y llegan a centros como el nuestro. Nosotros hemos recibido animales por incautación, pero es verdad que sobre todo el papel del rescate de esos animales lo cumplen otros centros. Nosotros colaboramos con esos centros y nosotros hacemos continuar el proceso que ellos realizan de rehabilitación en primer lugar. Y claro, me imagino que cuando ya uno tiene su censo y sus condiciones de vida, ¿no? Perfectamente ya conocidas, de repente llegan animales nuevos y hay que reorganizarse otra vez. O sea, esto es, bueno, pues las instalaciones, la comida, los cuidados veterinarios, el comportamiento con el resto del grupo. Sí, al final, claro, nosotros trabajamos con animales que tienen unas estructuras sociales muy complejas, Claro. y sobre todo
que tienen unos periodos sensibles. Al final lo que pasa con estos animales, en concreto los que vienen de situaciones de rescate, es que los periodos sensibles se ven alterados por una crianza muchas veces realizada por el ser humano. Obviamente eso hace que pierdan patrones conductuales de la especie, pero además son animales, como digo, con estructuras sociales complejas que ya, aunque no traigas animales, aunque no cedas animales, es normal que tengas cambios en las estructuras de los grupos, simplemente porque son, por ejemplo, nosotros la realidad al trabajar con animales de rescate, tenemos animales longevos, tenemos animales geriátricos y obviamente hemos vivido fallecimientos de animales, entonces eso cambia las estructuras, entonces es un proceso bonito pero difícil porque al final sí que tienes que tener muy en cuenta la estructura social del grupo, sobre todo porque repercute directamente en la calidad de vida de los animales. Al final el bienestar animal es esa percepción subjetiva que tienen ellos y en la que las relaciones sociales juegan un papel súper importante. Qué maravilla saber que Oasis Wildlife cuenta con un especialista en primates y que sabe exactamente lo que hay, ¿no?, dentro de cada una de sus... Nos gustan Bueno, los monos. bueno, Cora, seguramente muchas personas dicen, ¿para qué sirve un conservacionista en un parque? Aunque yo creo que, bueno, va de la mano, ¿no?, la propia conservación de la que llevamos hablando hoy desde las 9 de la mañana. ¿Cuáles son sus funciones? Pues bueno, para contestarte, aún te diría, lo estoy aprendiendo, ¿no? Lo estoy aprendiendo. Realmente mi trabajo se basa ahora mismo en la coordinación de varios equipos, ¿vale? Porque realmente el trabajo en un parque tan grande con tantas especies, al final necesitamos maximizar el tiempo también para poder abarcar todos los aspectos del bienestar animal que queremos abarcar. Y para eso necesitamos coordinar muy bien todos los equipos, da igual que seas de primates, da igual que seas de leones marinos, entonces toda aparte de esa coordinación, de esa colaboración en equipo, en parte ese es mi trabajo. Y obviamente también la parte de conservación pura y dura, yo tengo que ir aprendiendo, ¿no?, cómo realmente gestionar los animales, tanto que vienen al parque, como poder ayudar a Eugenio en la parte que él es más, por ejemplo, el que en los rescates está en la parte de campo, pues la parte previa, ¿no?, ahí es donde me meto yo, la parte de conservación, todo lo que son los programas de conservación, los EPs y los SBs, son programas internacionales y programas europeos de conservación para poder conservar una buena genética de ciertas especies que ya están o en peligro de extinción o están a punto de estarlo. Entonces toda la gestión realmente, también el trato con los otros parques, cuando tú, por ejemplo, por algún motivo te quedas con algún animal social que debe estar en grupo y por lo que sea te quedas con uno solo, tú tienes que buscar el bienestar de ese animal, tienes que buscar un grupo social para ese animal para poder darle, ¿no?, todas las condiciones que necesita, y toda la gestión con otros parques, esa es parte de mi trabajo también. Es decir, que hay una transferencia de animales, ¿no?, en caso de que aquí no se reúnan las condiciones necesarias y otro parque sí los tiene. Claro, por ejemplo. Nosotros nuestro objetivo realmente es poder tener más bien, que los animales que tenemos, poder tenerlos en las mejores condiciones. Y hay ciertos animales que sí, por su especie, deben estar en solitario, pero otros que no, que deben estar sí o sí en vida social. Ajá. Y sobre todo, bueno, aquí hablando, ya que está Eugenio aquí hablando, por ejemplo, de los primates, la mayor parte de los primates son animales que tienen que estar en grupos sociales, muchas veces en grupos grandes, ¿no? Y muchos que vienen de rescate, te viene a lo mejor un animal de una especie y te viene solo. Entonces tú tienes que coordinar con otros centros que a lo mejor tengan otro animal, intentando siempre, obviamente, que sea otro animal de rescate, para poder hacer los grupos sociales más convenientes para que ellos puedan vivir y vivir en sociedad de la mejor manera posible, porque la parte comportamental y social de los animales es una de las más importantes, que es lo que a veces en cautividad es mucho más difícil de conseguir. Entonces nos esforzamos mucho en eso. Claro, porque en cautividad, de repente que te llegue un primate, ¿no?, y que haya estado en una casa, como decías, Eugenio, bueno, que le hemos roto su pauta, su conducta, su estilo de vida, y de repente lo tengan que meter en un grupo como el que tiene aquí, que ya está plenamente consolidado. Me imagino que esos días para ustedes son con muchos quebraderos de cabeza. Sí, la verdad, a ver, yo siempre digo que Oasis tiene un papel muy importante en la rehabilitación de primates, pero al final nosotros cumplimos una fase de todo el ciclo. Nosotros colaboramos sobre todo con varios centros, pero especialmente parte de los animales que han venido son de una ONG holandesa, Stichting Up,
y nosotros colaboramos con ellos y al final son ellos los que realizan el proceso de rescate. Ellos cogen al animal o se lo lleva el SEPRON a cualquier cuerpo de seguridad del Estado de otros países y demás, y ellos realizan el proceso de rescate y muchas veces la rehabilitación. Nosotros muchas veces nos han llegado los grupos formados. Ajá. Obviamente eso tampoco es fácil porque normalmente los grupos se forman en un entorno muy controlado. Estos centros tienen un entorno muy controlado, pensado para formar grupos, y luego la realidad es que los animales tienen que hacer vida, tienen que hacer una vida a lo largo del tiempo con cosas que pueden pasar y que pueden desestructurar los grupos. Entonces nosotros, gran parte del papel es continuar ese proceso de rehabilitación. Obviamente sí que han llegado animales en otras fases, pero normalmente nosotros hacemos esa fase que es muy bonita, pero bueno, es una parte indispensable junto al resto, el previo, y nosotros al final lo que tenemos es que garantizar la vida de esos animales hasta que fallezcan. Hasta que fallezcan, efectivamente. Y si hablamos de leones marinos, ¿cómo está el parque actualmente? Pues, a ver, yo por ejemplo, estoy contenta, pero porque la realidad, y eso obviamente nunca se va a ocultar, nos hizo mucho daño todo el proceso del COVID, de la cuarentena. Fue algo muy duro porque realmente al ser animales tan tremendamente inteligentes, cualquier cambio, claro, y ahí obviamente pues hubo que reducir al mínimo el personal que teníamos en ese momento, ¿no? Que después obviamente pues se recuperó y demás, pero ahora mismo estamos volviendo a recuperar muchas de las cosas que había antes. Yo ahora estoy muy contenta. Es verdad que yo, por ejemplo, empecé en leones marinos post pandemia, por decirlo así, en enero, febrero de este año. Entonces fue ya cuando estábamos empezando a salir un poco, y yo es cierto que fui allí, analicé a los animales, empecé a conocerlos. Y al principio, no te lo niego, me eché las manos a la cabeza y dije, Dios mío, cuánto trabajo hay aquí. Pero al mismo tiempo eso es lo que me dio también las ganas, fue lo que me dio la fuerza, el equipo que había, que los veías luchando por los animales, poco a poco. Y la verdad que es muy bonito poder dirigir a un equipo que quiere y que tiene tantísimas ganas. Entonces muchas veces es, un poco hablando antes, ¿de qué se basa mi trabajo? Pues en parte mi trabajo a lo mejor es llegar a un departamento y decir, vale, esto hay que mejorarlo, esto hay que mejorarlo, venga, pues este va a ser el camino para mejorarlo. Y yo voy guiando un poco a los chicos y las chicas para que sepan cómo hacerlo. Porque la verdad que son gente muy capacitada, pero también es muy difícil trabajar en un equipo. A lo mejor te acabas de conocer, a lo mejor llegas y no conoces, bueno, y obviamente no conoces a los animales, y dirigir un poco todo eso es en lo que llevamos trabajando meses, y yo ahora mismo la verdad que estoy muy contenta. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados, me refiero a los visitantes, a conocer, por ejemplo, de leones marinos que vinieron de la Patagonia, que se han reproducido muy bien aquí en Fuerteventura, que han tenido unas buenas condiciones, y que hay una serie de shows, ¿no? Pero en el día a día hay mucha gente que desconoce cómo empieza la mañana, y los cuidados que necesita, los entrenamientos, la alimentación, los cuidados veterinarios, el aseo de sus propias habitaciones. Sí, exacto. ¿No? De hecho, es algo muy complicado. Yo creo que es cierto que mucha gente piensa que el trabajar de cuidador de animales es todo el rato estar con el animalito, y no. Es que realmente... Sí, o salir a hacer un show, ¿no? La parte más pública. Exacto, pero ahí es importante que todo el mundo sea consciente de que en nuestras manos está el bienestar de ese animal. Claro. Primero, no es solo limpiarle y alimentarle, que es una parte muy importante, obviamente, ¿no? Sí. Pero tú tienes que ocuparte de su bienestar, tienes que analizar realmente si sus comportamientos que son naturales, el animal puede reproducirlos estando aquí, y si no lo hace, tienes que buscar la forma de que lo haga, y tienes que darle el máximo bienestar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo precioso, pero absolutamente impresionante, pero también es muy duro. Y eso es lo que la gente a veces no ve o no entiende, porque es verdad que obviamente nuestros cuidadores disfrutan de los animales. Yo creo que esto sí, hay una parte formativa, pero hay una parte que tiene que ser vocacional, porque si no, como digo yo, es tan duro que no aguantas. Entonces, es importante que la gente sepa eso antes de plantearse venir no digo venir a Oasis, sino plantearse, me voy a dedicar a esto. Ya. Hay una parte de trabajo súper dura físicamente, todos los departamentos, unos más que otros, pero todos los departamentos tienen una parte física muy grande, una parte de muchas horas de limpieza al día, porque obviamente la higiene de los animales, ya no solo porque en su día a día
puedan estar puedan vivir en un sitio obviamente limpio, pero ya eso es prevención veterinaria. Toda la prevención de infecciones, de transmisión de enfermedades, todo eso es parte de todo el trabajo diario de limpieza, ¿no? Obviamente el cálculo de las dietas, la alimentación, alimentar bien a un animal es la base realmente para poder darle un bienestar, ¿no? En lo que a salud se refiere. Y la gente piensa que eso es muy sencillo y no, Eugenio y yo lo sabemos perfectamente, que nos hemos comido la cabeza para mejorar las dietas de primates. Ahora lo siguen haciendo ellos y la verdad que lo están haciendo de manera fantástica. Hablando un poco lo que me comentas de leones marinos, es algo esencial, ¿no? Concretamente en leones marinos, pero en todas las especies la alimentación está de la mano realmente del bienestar animal. Y claro, todo esto, tantos animales, tantas especialidades, tanto personal y tanto coste. Porque me imagino que sí, yo quiero alimentar muy bien a los leones marinos, tienen que alimentarse bien, y yo también a mis primates y a otros mamíferos, ¿no? Por supuesto, los 400 camellos que tenemos detrás, la docena de jirafas, elefantes que están muy cerca de aquí, y así hasta más de 3.000 animales que existen actualmente en este parque. ¿Cómo se hace este equilibrio entre los cuidados veterinarios, los cuidados alimentarios y los costes? Complicado. Es complicado, realmente es complicado, pero por suerte la verdad que aunque a veces nos cuesta, obviamente, no todo es de color de rosa, ¿no? A veces nos cuesta y más saliendo un poco de la situación de la que exacto, post-COVID que estamos, es complicado, pero también muchas veces en parte es tener en algunas cosas imaginación y en otras no bloquearse y buscar opciones. Porque hay veces que no puedes hacer las cosas de una manera, pero sí lo puedes conseguir el objetivo buscando otras formas. Y eso, la verdad que yo se lo agradezco a todos los trabajadores del parque, bueno, de todo, de la parte de la hostelería, de la parte animal, de la parte de servicio técnico, de todos, pero realmente, obviamente, pues yo hablo más por la parte animal, que gracias a los equipos que tenemos, formados cada uno en una parte diferente de lo que es el bienestar animal, otra gente a lo mejor no se ha formado tantísimo, pero la experiencia que tiene es el alma realmente de alguno de los departamentos. Entonces, realmente es la colaboración de todas esas personas y obviamente, ¿no?, la conexión con dirección y el querer echar todos los proyectos para adelante y el poder ir mejorando es trabajo de todos, ¿no? Y va un poco en base a eso, que es complicado, sí, es muy complicado, pero se va haciendo poquito a poco. Yo siempre lo digo, mira, este parque yo me vine para una temporadita y llevo más de 5 años aquí. ¿Por qué? Porque es que realmente yo he visto la mejora. Y es cierto, y lo seguiré diciendo a que me pregunte, yo he visto la mejora y la sigo viendo cada día. ¿Que vamos muy lentos? Claro que vamos lentos, pero todos los días hay cosas bonitas por las que luchar, ¿no? Y en esto, de hecho, voy a comentar, si me dejas, unos minutos, porque uno de los proyectos con los que está metiéndose Oasis de cabeza es con los campamentos de Master D. Sí. No sé si te han hablado de ello. Quería que llegaras tú y Eugenio para que me hablaran de esto. Pues, o si no, hablamos después, como tú. Pero me parece bien. Es una muy buena forma de introducirlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente sea consciente de lo que es el trabajo del cuidador, porque en mi opinión un cuidador es un superhéroe, una superheroína. ¿Por qué? Porque realmente tienes que saber un poquito de todo y saber bien, porque en tus manos está el bienestar de esos animales, ¿no? Entonces tienes que saber un poco sobre la parte veterinaria, sobre cuidados veterinarios, tienes que saber un poco, pues, sobre las dietas, tienes que saber un poco sobre comportamiento, tienes que saber limpiar y saber sobre higiene, obviamente. Entrenar. Tienes que entrenar, tienes que saber, obviamente, eso no lo comentamos antes, pero es cierto que, claro, nosotros, sobre todo hablando antes de leones marinos, mucho del trabajo que hacemos diariamente es para poder entrenar todos los entrenamientos, todos los comportamientos médicos. Por aquí te vienen a saludar. Exacto. de manera que todas las cosas que nosotros necesitemos veterinarias lo podamos hacer de manera voluntaria con el animal, ¿no? No en ningún momento se fuerce, sino que el animal se sienta seguro, sea su zona de confort donde tú le vas a hacer las manipulaciones veterinarias. Todo eso es un montón de trabajo y hay que formarse para ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta profesión yo creo que durante muchos años hemos luchado contra el hándicap de que no había una formación específica, una formación no se está empezando a hacer, pero no había una formación legislada. Dices, bueno, ¿qué profesión me puede llevar o qué estudios me pueden llevar a tener una profesión como cuidador?
Claro, es que eso hace 5 años lo preguntas y nadie te va a saber, nadie te sabría contestar. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, nosotros coincide que ambos somos veterinarios, ¿vale? Pero puedes, no tienes por qué tener una carrera universitaria para ser un gran cuidador. Tienes que formarte, eso por supuesto que sí. Pero puedes acceder realmente a ser cuidador y bien formado de muchas vías diferentes, pero nunca ha estado legislado. Nunca ha estado legislado, nunca ha estado realmente bien controlado. ¿Qué formación se da? ¿Quién la da? Y entonces también eso es algo que juega en nuestra contra, porque yo quiero también poner en valor el trabajo de los cuidadores. Al no haber una legislación de nada, ha tenido en que este agarrarse sentido, un poquito claro, a todo, a la ¿quién experiencia, básicamente. Claro, ¿cómo se valora el trabajo del cuidador? O sea, realmente hay cuidadores en este parque que hace años a lo mejor no se han formado, sino que la experiencia de más de 30 años le han dado la experiencia para trabajar y son a lo mejor mis manos derechas en otros departamentos. Pero eso es experiencia, al final te tienes que llevar, para realmente ser un buen profesional, tienes que tener una parte de teoría, una parte que te enseñe buenos profesionales, que eso es muy importante, quiénes son las personas que te forman, ¿no? Para todo esto. Exacto, y después de ahí la parte a los práctica. Campamentos, ¿no? Es Claro, decir, lo que pero está esto no existía. Hace claro. unos años, me refiero, por eso digo que hay que, obviamente tenemos que ir mejorándolo poquito a poco, ir perfilándolo, ir puliéndolo, para que realmente salgan de aquí cuidadores formados que sepan lo que es el trabajo del cuidador. Porque es muy bonito decirlo, y lo sé por experiencia propia y lo sé por compañeros. Sí, he hecho un curso online sobre teoría de cuidador. Y cuando viene, me ha pasado con gente, ¿no? Viene aquí y a la primera de cambio me dice, pero es que tengo que estar cargando cubos de arena. Y yo, ya, claro. Es que hay que mantener las instalaciones. Es que tu trabajo también es mantener las instalaciones. Entonces, es importante este tipo de actividades, no, perdón, bueno, le llamamos el campamento, ¿no? Pero realmente de cursos prácticos, con una parte teórica al principio y con una parte práctica, para que la gente pruebe y se dé cuenta si realmente quiere estar en este trabajo. Porque, repito lo que dije antes, es un trabajo que es increíblemente gratificante cuando te metes de lleno. Ahora bien, es muy duro, muy duro. Entonces, está bien tener una práctica para saber realmente, yo quiero trabajar de eso o no quiero trabajar de eso. O quiero formarme porque quiero, pero necesito saber cómo, ¿no? ¿Qué tengo que aprender para esto? Exacto. Cora, sobre este punto, el Campamento Máster D, nos decía Guacimara Cabrera que hay un niño que sufre autismo, que es Luis Cerdeña, que se ha llevado la beca, porque él tiene claro que quiere ser el director de este parque y entonces va a empezar a estudiar, y además que su madre pues lo lleva habitualmente a zoológicos de otros lugares del mundo para que, bueno, pues para seguir alimentando esa ilusión que él tiene, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Es toda la audiencia que ahora mismo nos está escuchando y seguramente está, pues eso, alucinando con ustedes, con todo el trabajo que hacen aquí, para que esa persona pueda entrar en el Campamento Máster D. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, realmente apuntarse en la web. Claro, apuntarse a la web. Es verdad que el cupo creo que para esta edición ya está todo cubierto. Una cosa es la parte becada, pero sí que creo que todo el cupo está cubierto, porque obviamente también tenemos grupos pequeños. Claro. No se puede, no podemos realmente intentar dar una buena formación en un grupo de 50 personas, ¿no? Entonces se hacen grupos más reducidos y las ediciones van a ser de grupos reducidos, pero bueno. Pero más constantes, ¿no? Claro, ¿no? Y que así es de la manera que se aprovecha, porque los alumnos van a poder realmente ver lo que es sino hacer lo que es el trabajo del cuidador. Si fuesen grupos grandes, tan grandes, no podríamos. Realmente lo que hay que hacer pues es a través de Máster D se pueden hacer todas las solicitudes y además yo animo a hacerlo porque Máster D en eso es súper transparente y pone muchísima información, y tú antes de aventurarte, ¿no?, a hacer cualquier tipo de formación, tú puedes ver qué profesionales son los que te van a formar, y eso es súper importante. Claro. Pero yo animo a la gente a que no solo se apunte a un curso que se llame cuidador de animales, sino busca quién te va a dar esa formación, porque hoy en día, como digo, hay que valorar nuestra profesión y hay profesionales muy, 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 muy buenos, y hay
otros profesionales que no digo que no sean buenos, pero que hay que escoger bien la formación a la que por la que vamos a pagar o a la que vamos a dedicar nuestro tiempo. No es súper importante saber quién nos va a formar. Bueno, Máster D, en la web de Oasis Wildlife, toda la información y como apunta Cora, mucha atención a los profesionales que están solventes y acreditados y con experiencia fundamentalmente. Yo dudo mucho que se pueda adquirir un conocimiento, una experiencia de un cuidador con un curso online, ¿no? Y quien haga esto, pues bueno, pues poco sabe entonces de zoológicos. Eugenio, Perdón, que no. Bueno, ustedes no son de aquí, obviamente en el acento, tenemos aquí a un asturiano, tenemos aquí una gallega. Cuando Eugenio terminó la carrera de veterinaria, ¿se imaginaba que iba a trabajar, o cuando Cora terminó su carrera de veterinaria, en un sitio en Fuerteventura con estos requisitos? Y además, ¿qué caracteriza a este parque, después del recorrido que habrán hecho por otros lugares? ¿Qué lo diferencia y qué lo pone en valor, según tu punto de vista? Bueno, pues yo en mi caso estudio veterinaria y es verdad que yo desde la universidad estaba metido bastante en la formación con fauna silvestre y demás. En la facultad teníamos una asociación, la BAFES, que está en toda España, que nos dedicamos a organizar cursos y a través de ahí me fui formando un poco y me empecé a interesar en primates principalmente. Entonces yo he ido pasando por centros de rescate de primates, algunos todos pequeñitos y demás en la carrera haciendo prácticas, luego siendo voluntario, porque es verdad que quería sobre todo colaborar con centros que necesitaran mi mano de obra, digamos, y mi ayuda. Entonces es verdad que fui pasando por varios centros de rescate y bueno, fue cosas de la vida que directamente yo estaba en un centro que se dedica a hacer rehabilitación de macacos de berbería, en AP, en Villena, y me llamaron de Oasis para trabajar. De hecho, no, simplemente me conocían, no, yo no había enviado el currículum, entonces empecé aquí hace... Bueno, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy curioso. Qué bueno, que te llamen a ti, ¿no? Sí, sí, no, y es verdad que conocía gente en el centro y demás, y lo conocía, pero es verdad que yo no me propuse específicamente, voy a trabajar en Oasis Wildlife. Es verdad que vine hace 3 años y por algo sigo aquí, no me arrepiento y al final por H o por B me he ido moviendo por bastantes sitios y por donde no me he movido pues tengo compañeros porque al final este mundo, el mundo del trabajo con fauna silvestre y en concreto de los zoológicos, pero en general el trabajo con fauna es muy pequeñito, nos conocemos todos, no coincidimos en cursos, en centros y al final conoces a gente en todos los sitios y es verdad que nuestro centro yo creo que tiene muchas virtudes y una de ellas es la libertad que se les da a los trabajadores para diseñar manejos, diseñar entrenamientos, diseñar dietas, ser partícipes del cuidado de los animales y no simplemente que un supervisor o un conservador les diga qué hacer, sino creo que se transmite mucho que los cuidadores tienen capacidad de decisión y a mí de hecho yo entré como cuidador y hasta hace 2 años, o sea, hasta hace unos meses yo era cuidador del departamento. Es una cosa que agradecí mucho porque me permitió crecer muchísimo como profesional. Entonces yo creo que es una de las virtudes que tiene y hace que cuando viene gente a trabajar aquí que tiene capacidad y demás, se puedan hacer cosas increíbles. Y yo creo que por eso con el equipo que tenemos actualmente somos capaces de marcar la diferencia y de ir avanzando poco a poco, obviamente, porque siempre hay limitantes, más trabajando en cautividad y más en esta época en la que estamos, después de una pandemia, siempre va a haber limitantes, pero aún con ello se puede avanzar si dejas a la gente que sabe hacer, obviamente con la supervisión y los limitantes que son necesarios. Pero yo creo que es una de las grandes virtudes de este parque, obviamente, además de para mí, de coger la cuota necesaria en la parte del rescate, como mencionábamos antes. Para mí los zoológicos, obviamente, son entidades privadas, no tienen una obligación legal de hacer esto, salvo que el Estado les obligue. Pero creo que Oasis ha cogido una cuota bastante grande y ha cogido una responsabilidad bastante grande en el tema de acoger animales de fauna incautada. Creo que es el camino que deberían seguir muchos zoológicos en este aspecto, obviamente. Hay centros que hacen mejor unas cosas, mejores otras, pero yo estoy muy orgulloso
de la filosofía que tenemos en este parque, tanto de dar libertad a los trabajadores como de dar protagonismo y dar el valor que tiene el manejo de los animales, hacer un manejo cuidadoso, hacer un manejo estructurado. Es algo que yo me he movido por varios sitios y no ves en todos los lados. Yo a veces cuando les explico a compañeros cosas que hacemos aquí con el manejo de los animales, les sorprenden porque son igual más enrevesadas, igual más pensadas que otras formas, pero yo creo que al final se trata de dar cierto control a los animales en un entorno en el que es un entorno controlado. Por tanto, tenemos que potenciar el control de los animales. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho y que sí quería mencionar es que colaboramos con cosillas que a mí me gustan mucho y tenemos aquí unos peluches. Ay, sí, qué maravilla, precioso. Que a Miren, mí me miren, 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 encantan. miren. Me encanta. Y bueno, es una ONG, nos Sos los trae una primates, ¿no? ONG, Sos Primates, que la verdad es que los cuidadores, sobre todo los que hemos trabajado con primates un tiempo, conocemos, yo conocía antes de venir aquí, es una ONG que colabora con un centro de rescate que hay en República Democrática del Congo, Sí. con el CRPL, el Centro de Rescate de Primates de Ligüiro, y la verdad que llevan más de 18 años haciendo rescate de primates in situ en la selva centroafricana, hacen un trabajo increíble, sobre todo rehabilitando grandes simios, rehabilitando primates. Y la verdad es que a mí me parece un trabajo súper bonito y desde hace tiempo pues tenemos estos peluches en la tienda. Así que nada, yo de hecho tengo ganas de ir a por uno y animo a la gente porque creo que hay que colaborar con la conservación y el rescate in situ, ya que tiene un potencial enorme. Al final, si somos capaces de rehabilitar a estos animales y reintroducirlos directamente en su hábitat, en el lugar donde está pasando el problema, vamos a cortar de raíz que nos lleguen macacos, que nos lleguen babuinos, que nos lleguen monos verdes a Canarias. Bueno, Sos Primates, pues por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, en pre-Navidad, es un artículo que es precioso, que está hecho a mano por un centro de discapacitados en el Congo y que además de potenciar el mensaje de Sos Primates, en este caso es un león, ¿no? Pero bueno, es un animal de la fauna africana, pues además colaboran con el desarrollo y el empleo, la generación de empleo y la protección de los primates, protección de empleo con personas con discapacidad. Con lo cual, esto como regalo en estas Navidades puede ser un regalo de los que cuando das ayudas, ¿no? Con mucho más contenido. Bueno, nosotros también nos llevaremos algún Sos Primates. Hoy estamos que lo tiramos. Nos hemos ido a esa campaña de solidaridad navideña en la que les recordamos que hay, por cierto, un WhatsApp si quieren acudir a la finca de Goroy para, por 5 euritos por persona, pues ver ese también proyecto de conservación del camello, un proyecto muy pedagógico y que son los camellos que están echándole una manita a los Reyes Magos de Oriente, que van a tener mucho trabajo este año. Es el 620-265-415. Es el WhatsApp para pedir cita para esa campaña que ha empezado ya y que cada día pues está haciendo con el personal del Oasis y con todos los gastos pagados por esta empresa para recaudar fondos para esas 67 familias que carecen de material escolar, sus hijos, a estas alturas del año. Todo el beneficio va a ir destinado ahí. Bueno, pues para terminar, Cora, quería hacerte la misma pregunta. Si te imaginabas que terminarías desde Galicia en un parque como este y como muy bien ha apuntado Eugenio, ¿no? Que da gusto escuchar sus palabras hacia el parque y las diferencias con otros zoológicos, que sin tener necesidad de embarcarse en tantísimos proyectos como los que estamos conociendo hoy, Jardín Botánico, la Fundación, el campamento que nos estás explicando, la finca de compost, la propia granja, bueno, toda esta parte de conservación, de reciclaje, no son proyectos que estén de obligado cumplimiento, al contrario, generan más puestos de trabajo y muchas veces ningún ingreso. Sí, si me imaginaba hace años que iba a trabajar aquí en Fuerteventura, no, la verdad no, la respuesta claramente es no. Sí sabía que yo quería trabajar con primates y eso lo tenía muy claro, la verdad, y ese fue un poco Lo tienen muy claro, ¿no? Los de primates lo tienen clarísimo, ¿no? Pero a ver, sí, de primeras, pero como digo yo a raíz de que el parque me dé la oportunidad, pues dije, venga, voy a probar, ¿por qué no conocer otras especies? Ir conociendo realmente otras especies, ir trabajando con otras especies, y la verdad que yo ahora también me siento muy agradecida por la oportunidad porque son impresionantes.
No quiere decir que me guste más unos que otros, no, es que no podría decirlo. No podría. Sabía desde hace años que quería trabajar con primates, sí, pero que me fascina el día a día de todo lo que voy aprendiendo, no lo puedo negar. Claro, porque hoy no hemos hablado, Cora, no hemos hablado en ninguna entrevista de las rapaces, ¿no? Que aquí también ha tenido un puesto privilegiado, han tenido una colección de rapaces muy, muy interesante. Se les ha adiestrado, hemos visto imágenes a lo largo de los años en Oasis Wildlife tan imponentes como que un cuidador rodeado de buitres, ¿no? Y que el cariño que tienen esos animales a su cuidador, cómo responden, cómo están los... No sé si ustedes se ocupan también de ese departamento, más o menos. Más ¿no? o menos. Digamos que colaboramos. Colaboran, ¿no? Sí, es realmente otro compañero el que lo lleva. Sí. Entonces, que está empezando en ello, entonces estamos colaborando. Bueno, pero que sigue en marcha el de Ave Rapaces, que además era un show que ha llamado siempre mucho la atención. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y un poco en lo que comentabas antes, la verdad que sí que hay un montón de proyectos que, como comentas, no son de obligado cumplimiento, pero yo quiero que tanto la gente como cuidadores en otros parques que sean conscientes de la importancia de todo este tipo de proyectos y de la importancia de que en el centro en el que trabajes te dejen realmente colaborar, ¿no? en todo esto, porque un poco haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, una parte es la parte de conservación, de colaborar con todos los proyectos de rescate animal, da igual de la especie que sea, ¿no? Pero esa parte de rescate animal como centro de conservación. Otra parte es el trabajo con todos los programas de conservación para reproducción y después se suelta en libertad. Eso es otra parte. Y otra parte súper importante es la formación, ¿no? Lo que hablábamos antes de Master Day. Y al final son tantos proyectos de tantos ámbitos que yo no voy a negar que tengo dolor de cabeza casi día sí, día no. Claro. Pero realmente lo piensas y lo piensas en frío y dices, esto realmente es para poquito a poco ir consiguiendo cambiar las cosas y esperemos que en unos años toda la gente que esté trabajando en este ámbito sea gente formada que entienda que esto no es solo limpiar y alimentar. Esto es realmente, obviamente sí, limpiamos muchísimo y trabajamos súper duro y alimentamos obviamente a los animales, pero que el trabajo va muchísimo más allá. Va en la parte de divulgación, parte del trabajo de cuidador es enseñarle a la gente el por qué estos animales están aquí, la historia de estos animales, que entienda realmente la importancia del trabajo de un centro como este, ¿no? Y la parte divulgativa, la parte de formación, la parte de conservación, la parte después del trabajo que tú tienes aquí en el día a día con cada uno, como digo yo, entre comillas, de tus niños, de los animales con los que tú trabajas, que están a tu cargo, son tantos factores que yo quiero resaltar eso por parte del parque, porque se involucra mucho en todos esos proyectos y les doy un punch de energía a todos los cuidadores de otros centros que espero que luchen por realmente, para que les dejen, que se formen, obviamente primero, sí, pero que después les dejen todos esos conocimientos llevarlos a cabo, ¿no? Y que luchen por ello, porque el cambio se puede hacer y es gracias a la colaboración de todo el equipo y de toda la dirección de un centro. Sí, la voluntad de la dirección, ¿no? Por ir un poquito más allá y que este sueño sea realidad. Nos decía Lázaro Cabrera esta mañana, muy temprano, preguntándole sobre si él se imaginaba que aquel pequeño, bueno, 3.000 metros tenía, ¿no? 3.000 metros y vendía helechos y tenía 3 camellos. Hoy sería lo que es el parque, más de 1 millón de metros cuadrados y todo lo que vemos aquí, y nos dijo que sí, que siempre lo tuvo claro, que quería, sabía lo que quería, ¿no? Quería un gran parque y además todos estos proyectos. Lo ha conseguido Lázaro, lo ha conseguido Cirila, lo ha conseguido Guacimara y toda la familia en general, que están trabajando de una manera u otra, y es gracias también, por supuesto, a los profesionales que se implican y se ponen la camiseta, como lo vemos, del Oasis Park, del Oasis Wildlife todo el día. Bueno, Eugenio, Cora, que un placer saber que están aquí y que están tan ilusionados con el trabajo con los primates. Nos quedamos con las ganas de hablar de primates, ¿vale? Más, con más detalle, y les invitamos un día a la radio y hacemos, pues no sé, un monográfico sobre primates que seguramente va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros por darnos voz también
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, y a ustedes ahora sí, aquí termina este especial que comenzaba a las 9 de la mañana, que ha tenido una auténtica batería de entrevistas desde la dirección hasta los responsables de los departamentos, responsables de proyectos también, y los trabajadores, los cuidadores, la figura que ha estado ensalzando durante toda la entrevista y que es un pilar fundamental en este parque, el Oasis Wildlife. A ustedes nos vemos mañana, será desde el estudio de Onda Fuerteventura. No se olviden de nuestro maratón, esa 8ª cita con la solidaridad que tendrá lugar el próximo viernes desde las 8 de la mañana en las instalaciones de Onda Fuerteventura y en la red de Padilla Supermercados Spar. En los 17 centros se ha instalado, como saben, un carro solidario donde pueden dejar juguetes, alimentos no perecederos, material de aseo, pero también en las instalaciones de Onda Fuerteventura. Hasta entonces, pasen una feliz jornada. Gracias por estar al otro lado.